¿Se debe bautizar en el nombre del Señor Jesucristo? ¿O se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Acaso encontramos o existen en las Escrituras dos bautismos diferentes? ¿Existen contradicciones en la Biblia? ¿Es la Biblia confiable para depositar en ella nuestro destino eterno? Contestemos las preguntas. Primera pregunta. ¿Se debe bautizar en el nombre del Señor Jesucristo? Así es. Escritura. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Segunda pregunta. ¿Se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Así es. Escritura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Tercera pregunta. ¿Acaso encontramos o existen en las Escrituras dos bautismos diferentes? No. Escritura. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios 4:4-6. Cuarta pregunta. ¿Existen contradicciones en la Biblia? No existen. Escritura. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17. Quinta pregunta. ¿Es la Biblia confiable para depositar en ella nuestro destino eterno? Así es. Escritura. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Puntualicemos. Si solo existe un bautismo, solo uno, y las Escrituras no se contradicen, entonces es obvio que las dos Escrituras que hablan del tema del bautismo son verdaderas. No se trata de que una es correcta y la otra incorrecta. El que tal diga, es carente de revelación y discernimiento espiritual y escritural. Utilicemos el razonamiento de Dios para discernir este tema tan esencial para el creyente. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Deuteronomio 32:2. Abordemos este tema con discernimiento y revelación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. Pablo dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:19-20. Si somos entonces edificados en este fundamento, ¿no deberá ser nuestro evangelio el mismo evangelio que ellos predicaron? ¿No enseñaremos como los apóstoles enseñaron? ¿No haremos como ellos hicieron en lo que concierne a la entera doctrina de la salvación? Seguramente que sí, pues Pablo dice en Gálatas 1:8. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa, entre otras cosas, maldito, sucio, aborrecible, miserable, odioso delante de Dios. Los apóstoles bautizaron solamente en nombre del Señor Jesucristo. Examinaremos los relatos de los servicios bautismales registrados en la Santa Palabra de Dios. El Espíritu Santo descendiendo sobre los 120 en el aposento alto. La multitud se aproximó bruscamente y fue convencida del hecho de que este grupo de personas habían recibido algo real de Dios, algo que ellos también necesitaban. La respuesta de Pedro a los corazones sinceros y hambrientos cuando preguntaron: ¿qué haremos?, fue la siguiente: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hechos 2:38 y 41. Hay quienes dicen que la razón por la cual Pedro les ordenó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús, es porque eran judíos y el bautismo serviría para que confesaran a Jesucristo. ¿Pero existe alguna escritura que respalde dicha afirmación equivocada? No, no existe. Solo son conjeturas humanas. Veamos la casa de Cornelio y los miembros de su familia, y aquí nuevamente encontramos a Pedro ordenando que se bautizaran en el nombre del Señor. Hechos 10:47-48. Si Pedro se hubiese equivocado en el día de Pentecostés, ciertamente habría tenido bastante tiempo para corregirse antes que fuese a la casa de Cornelio. ¿Estaría Pedro equivocado en el día de Pentecostés? Es alarmante realmente, que pastores que reclaman tener un grado espiritual,
se atrevan a afirmar que Pedro se equivocó, o que le harán caso a las palabras dichas por el mismo Jesús en Mateo 28, 19, y que no tomarán como válidas las de Pedro en Hechos 2, 38. Qué atrevidos y sin temor de Dios. Pedro fue uno de los primeros frutos del Espíritu Santo allá en el aposento alto. Fue lleno del Espíritu Santo y habló con poder. ¿Lo que Pedro dijo fue inspirado por Dios? Sí fue inspirado por Dios. Porque la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Si Pedro se equivocó al dar esa orden, entonces, esa Escritura no sería inspirada por Dios. ¿Ve usted en qué líos nos metemos? Hasta podríamos estar blasfemando contra el Espíritu Santo que habló a través de este santo apóstol de Jesucristo, al cual le fueron entregadas las llaves del cielo y de la tierra. Continuemos. Cuando ellos quedaron conmovidos, preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles. Hechos 2:37. Esto incluye a Mateo, quien escribe el libro de Mateo, Mateo 28, 19. También, Hechos 2:14, vemos a Pedro poniéndose en pie con los 11. Mateo estaba allí, a pesar de eso no encontramos palabras de corrección de parte de él. ¿Por qué? Jesús dijo en Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos serán, y me los diste. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. En ningún lugar encontramos que ellos hubiesen bautizado repitiendo las palabras, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo contrario, ellos solo bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos cumplieron la orden del Señor en Mateo 28, 19, pues allí Jesús no les indicó a los apóstoles que usaran estas palabras como una fórmula. Él ordenó el bautismo usando el nombre. Felipe fue a Samaria y les predicó a Cristo. Este pueblo no era judío, sino samaritano. Ellos prestaron atención al mensaje que le entregó. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque sobre ninguno de ellos había descendido todavía, sino solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 8:14-15. Cornelio era un hombre justo y temía a Dios con toda su casa. Él vio en una visión a un ángel que le dijo que mandara llamar a Pedro en Jope, el cual les diría las palabras por las cuales podrían ser salvos. Cuando él declaró la gran verdad, que, por medio del nombre de Jesús todo el que cree en él recibe perdón de los pecados, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra y ellos hablaban en lenguas como hicieron los apóstoles en el día de Pentecostés. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10:47. Seguidamente observaremos un acto bautismal dirigido por Pablo. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Hechos 19, 1-6. No creemos que Pablo alteró la fórmula o modo de bautismo cuando bautizó a Lidia y la gente de su casa, ni tampoco cuando bautizó al carcelero de Filipos. Ahora note bien, Pablo no estaba junto con los apóstoles cuando Jesús dio sus instrucciones finales a ellos en Mateo 28, 19 y Lucas 24, 47, sin embargo lo encontramos a Pablo bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿De quién recibió esa revelación? Cabe mencionar que el Evangelio de Pablo no es una copia o imitación de otros apóstoles, sino que es una revelación. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:11-12. Él escribió, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:17. Pablo reclamó tener autoridad divina, si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37. El bautismo con agua es ejecutado tanto por palabras como por obras. No podemos dejar de comunicar esta orden a la Iglesia.
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3:14-15. Debemos leer los Hechos de los Apóstoles y las epístolas de Pablo para saber lo que los apóstoles enseñaban y practicaban después de la venida del Espíritu Santo. Puntualicemos. Hechos 2:38 no contradice a Mateo 28:19. De ninguna manera. En Mateo 28:19 Jesús pide ser bautizados en el nombre. Escuche bien, él pide un nombre. En Hechos 2:38 Pedro da el nombre que Jesús está pidiendo. Usted dirá, si Jesús quisiera que nos bautizáramos en su nombre, entonces ¿por qué él no nos dijo? Él lo dijo. Note que él dijo, en el nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús da la respuesta en San Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? La respuesta es dada por un ángel en Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús. ¿Y en cuál nombre el Espíritu Santo es revelado? La respuesta la encontramos en San Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Notemos que Jesús en Mateo 28:19 pide un nombre para los tres títulos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un nombre para toda la deidad de Dios. No tres nombres. O un nombre para cada título. Solo un nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. En otras palabras, debemos ser bautizados en el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:17. El bautismo implica palabra y hecho, ¿por qué no habría de hacerse así, si Jesús lo manda y Pedro lo corrobora? Muchos dicen que el nombre de Jesucristo es el nombre del Hijo, pero que el nombre del Padre nadie lo sabe. Que si nos bautizamos en el nombre del Hijo le estamos restando honra al Padre y al Espíritu Santo. No pueden entender que Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento. Es uno y el mismo. Y que en Jesús estaba el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Y que en Jesús estaba el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. Porque en él, Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Todo lo que Dios es, en esencia y en deidad, estaba en Cristo, reconciliando al mundo a sí mismo. Así que toda la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron en la tierra en carne humana, y su nombre fue, y es, y seguirá siendo por los siglos de los siglos, Jesucristo. Es citado en los versículos encontrados en Lucas 24:45-47, que Jesús abrió el entendimiento de los discípulos. Fue necesario que el entendimiento les fuese abierto y muchos hoy necesitan de esta misma operación para que puedan entender las Escrituras. En Lucas 24:47, encontramos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fue Pedro uno de aquellos a quienes Jesús había hablado y cuyo entendimiento también había sido abierto. Después de haber escuchado estas instrucciones, pocos días después comenzó a predicar inspirado por el Espíritu Santo, y continuó hasta que los corazones de los oyentes quedaron conmovidos y sintiéndose condenados, preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro no titubeó y firmemente dio la respuesta: «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. Algunos dicen que aceptarán las palabras de Jesús en Mateo 28:19, pero no las de Pedro en Hechos 2:38. Pero, ¿fue Pedro quien habló en el día de Pentecostés? ¿O fue el Espíritu Santo? Pedro dijo que era el Espíritu Santo mandado del cielo. 1 Pedro 1:12. Pedro fue un apóstol, y a él fueron dadas las llaves del reino, Mateo 16:17-18, y no tenemos el derecho de desacreditarlo en sus palabras.
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. 2 Pedro 3, 2. Vea claramente que los mandamientos del Señor son dados por los apóstoles, en este caso el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro no se equivocó. El Espíritu Santo dio el nombre a través de él. Aquí somos exhortados a considerar las palabras de los santos profetas y los mandamientos de los apóstoles, y el apóstol Pedro ordenó que el bautismo fuese en nombre del Señor Jesucristo. ¿Existe una escritura en la Biblia donde algún apóstol se encuentre bautizando repitiendo las palabras del Señor Jesús? No, no existe. Ningún apóstol bautizó en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Jesús nunca dijo bautícenlos repitiendo estas palabras, sino que él pidió que los bautizaran en el nombre. Todos los apóstoles tuvieron la revelación del nombre que Jesús pidió en Mateo 28, 19. No existe ningún registro en la Biblia de un solo bautismo en los títulos. Sin embargo, existen evidencias históricas y escriturales de más de 3.000 bautizados en el nombre del Señor Jesús. El sentido común le dirá que el libro de los Hechos es la iglesia en acción, y si así bautizaron, entonces así es como se debe bautizar. ¿Podrá un hombre o una mujer decir que es guiado por el Espíritu Santo y al mismo tiempo ser rebelde a las Escrituras? Eso no puede ser. La Escritura dice que al ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, serán perdonados nuestros pecados y recibiremos el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a toda verdad. Pero si no somos bautizados como los apóstoles mandan, dando cumplimiento al mandato de Jesús, el mismo Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en sus cartas a la iglesia, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que quiera ser ignorante, que continúe ignorante. 1 Corintios 14:37. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 3:10. De corazón abierto, hermano, consulte las Escrituras, sea bautizado en nombre del Señor Jesucristo, y Dios le llenará con su Espíritu. La fórmula correcta para el bautismo en agua ha sido restaurada en estos últimos días.